Ahora vamos a realizar un ejercicio con los cálculos de un circuito en polarización fija, pero utilizando o mejorado utilizando una conexión Darlington. Acá tenemos un ejemplo que se hizo en clases anteriores, donde hicimos cálculos para un transistor en polarización fija y obtuvimos los parámetros principales, la impedancia de entrada, de salida, ganancia de voltaje y ganancia de corriente. Ahora vamos a ver cómo cambia este circuito al reemplazar el transistor básico que tenía por un transistor con configuración de Darlington. Aquí está el circuito, podemos apreciar que los parámetros son exactamente los mismos que se tenían en el ejercicio anterior, con la única diferencia que el transistor ya no es un transistor sencillo, sino que está dos transistores en conexión de Darlington, uno con un beta igual a 100 y otro con beta igual a 90. También vamos a asumir que la resistencia de salida de ambos transistores, R sub O, es aproximadamente infinita. Entonces eso nos va a simplificar los cálculos. Ahora también va a variar un poco con respecto al ejercicio anterior porque en ese sí se consideraba una resistencia de salida. Pero dado que esa resistencia era suficientemente grande, entonces vamos a ver que tampoco es crucial para el desarrollo del ejercicio. Pero en este caso, pues la vamos a considerar infinita. Esas son las únicas dos diferencias, el Darlington y el obviar la resistencia de salida. Como todo, pues vamos a iniciar con el análisis de corriente directa. Primero vamos a calcular el voltaje de la resistencia de base. Habíamos dicho que este va a ser igual al voltaje de la fuente menos los voltajes entre base y emisor, es decir, voltaje de base a emisor 1 menos el voltaje de base a emisor 2. Esos son datos con los que ya contamos. El voltaje de la fuente es de 12 voltios y el de cada uno de los transistores pues sabemos que es de 0.7 voltios. O si quisiéramos hacerlo de un solo podríamos restar 1.4 voltios. Pero bueno, en este caso tenemos aquí ese voltaje de la base, de la resistencia de base, que nos debe dar 10.6 voltios. Ese es el primer dato que nos va a ayudar a encontrar ahora la corriente de base, por lo menos la del transistor 1. Entonces la corriente de base 1, que es la que ingresaría al primer transistor, va a ser igual por ley de Ohm al voltaje de la resistencia de base entre el valor de resistencia como tal. Es decir, 10.6 voltios dividido entre el valor de esa resistencia que es de 470K. Esto nos va a dar una corriente de base bastante pequeña de 23 microamperios, que es un valor normal que esperaríamos de una corriente de base, porque sabemos que están dentro de ese rango. Ahora con esta ya podemos encontrar la corriente de emisor 1 y luego la corriente del emisor 2. Entonces la del emisor 1, ya teníamos la fórmula que era el beta 1 más 1 multiplicado por la corriente de base. Es decir, el beta 1, que en este caso es de 100, entonces más 1 sería 101, multiplicado por la corriente de base que es 23 microamperios. Y entonces así obtenemos la corriente del primer emisor, que nos daría igual a 2.3 miliamperios. También es un valor que está dentro de los rangos que esperaríamos para una corriente de emisor. Ahora la 2, sabemos que depende de la corriente de emisor 1, entonces sería beta 2 más 1 por la corriente de emisor 1, así como lo determinamos en las clases anteriores. Y entonces el beta 2 es 90, entonces aquí lo multiplicaríamos por 91 y por el 2.3 miliamperios. Esto nos va a dar una corriente de emisor 2 muchísimo más grande que la 1, y eso es lo que nosotros esperaríamos, dado que está pasando por dos etapas de amplificación de corriente. En este caso, la corriente del emisor 2, aquí tengo un pequeño error, esta es la 2, este sería igual a 209 miliamperios. Si nos fijamos, es 91 veces más grande que la del primer emisor. Entonces ahí es donde se ve el doble efecto de amplificación de corriente. Pero bueno, ya con esas corrientes nosotros podemos determinar las resistencias de equivalentes para el modelo RE. Entonces la resistencia equivalente 1
va a ser igual a los 26 milivoltios de la ecuación dividido entre la corriente del emisor 1, que son 2.3 miliamperios. Y entonces la resistencia equivalente 1 es pequeña, es de 11.3 ohmios. Luego pasamos a calcular la resistencia equivalente 2, también 26 milivoltios, dividido entre la corriente, que es 209 miliamperios. Y esta nos da muchísimo más pequeña, es de 0.124 ohmios. Esta es una gran ventaja con respecto a la resistencia de equivalente número 2. ¿Por qué? Porque al ser tan pequeña, debido al efecto de amplificación de la corriente doble, entonces va a inferir tanto en la ganancia de corriente, ya cuando hagamos el análisis de C, pero también va a afectar la ganancia de voltaje en cierta medida, porque es tan pequeña que va a hacer que crezca la ganancia de voltaje. Y eso lo vamos a ver en el siguiente paso. Pero bueno, ya tenemos nuestras dos resistencias equivalentes y ya podemos encontrar el modelo equivalente RE para hacer los cálculos de corriente alterna. Y ese es el siguiente paso. Para arrancar a hacer los cálculos, primero debemos determinar la impedancia de base, que es la que encontramos como sustituto a las resistencias de entrada. Entonces sabíamos que esa es igual a 2 por el beta Darlington, que es la multiplicación de los betas, por la resistencia equivalente 2, que la encontramos en el paso anterior. Entonces esto sería 2 multiplicado por 90 por 100 y multiplicado por el 0.124 ohmios, que es el que encontramos antes. Y así nuestra impedancia de base equivalente va a ser igual a 2.232 kiloohmios. Con esta entonces ya podemos determinar la impedancia de entrada. Y habíamos dicho que la impedancia de entrada es el paralelo de la resistencia de base con la impedancia de base. Es decir, RB multiplicado por ZB dividido entre la suma de ellos dos. Así, RB es uno de los datos, sabemos que es de 470 kiloohmios. Lo multiplicamos con estos 2.232K. Podemos ver que el paralelo de ellas dos nos va a dar un valor cercano al más bajo de ellos. Es decir, la impedancia de entrada tiene que ser cercana a estos 2.32K. Y al hacer el cálculo, entonces nos damos cuenta que la impedancia de entrada debe ser igual a 2.221 kiloohmios, cumpliendo lo que habíamos dicho, que debe ser cercano al valor más bajo. Ahora, ¿esto cómo cambia con respecto a la impedancia de entrada que teníamos en el ejercicio anterior? Si lo vemos, aquí está el valor y era originalmente de 1.068 kiloohmios y ahora tenemos 2.21 kiloohmios. Eso es un poco más del doble de la impedancia de entrada. Esta se vio modificada más que todo porque antes solo contábamos con un beta RE de un solo transistor, mientras que ahora tenemos 2 por beta por RE. Es decir, este factor de 2 hizo una gran diferencia para que la impedancia de entrada fuera el doble de la que teníamos originalmente en el circuito de polarización fija original. Entonces ese es uno de los cambios que ha hecho nuestra configuración Darlington en nuestro circuito, que nos hizo la impedancia de entrada casi o un poco más del doble de la que teníamos originalmente. Ese es el primer cambio. Ahora miremos la impedancia de salida. La impedancia de salida simplemente es la resistencia del colector, porque en este caso no estamos considerando otros valores de resistencia ni las resistencias de salida del transistor. Eso entonces va a hacer que varíe un poco con el caso original, pero bueno, sabemos que la resistencia de colector en este ejercicio es de 3 kiloohmios. Entonces esa va a ser nuestra impedancia de salida. ¿Y cómo era originalmente en el circuito inicial, en el ejercicio inicial?
teníamos que era el paralelo de RC con la resistencia de salida. Y ese paralelo obviamente se acercaba al más pequeño, que era 3 kiloohmios. Vemos que era de 2.83K. Pero es porque en ese ejercicio tomamos en cuenta la resistencia de salida. Si no la hubiéramos tomado en cuenta, entonces nos hubieran dado exactamente los mismos 3 kiloohmios. Entonces podemos ver que en este caso la conexión de Darlington no nos afectó para nada la impedancia de salida. Esa permaneció exactamente igual a como estaba originalmente. Ese es el segundo parámetro que hay que tomar en cuenta. Ahora vámonos con las ganancias. Primero vamos a calcular la ganancia de corriente. Según la ecuación que habíamos encontrado, la ganancia de corriente era beta Darlington multiplicado por la resistencia de base dividido entre la suma de la impedancia equivalente en la base más la resistencia de base. Entonces tenemos aquí que el beta de Darlington es 90 por 100 multiplicado por la resistencia de base, que es bastante grande, de 470K, dividido entre la suma de la impedancia equivalente, la habíamos calculado que era de 2.232K, más los mismos 470. Al hacer este cálculo, entonces, nosotros vamos a encontrar que la ganancia de corriente es de 8.957.5, sin unidades, porque es una ganancia. Es un valor de ganancia extremadamente grande. Ahora comparémoslo con el valor original que se tenía en esta configuración. La ganancia de corriente original era de 94.125, digamos que 94, y de 94 pasó a 8.957. Es decir, que ahora la ganancia de corriente es 95 veces más grande que la que teníamos originalmente. Esta es una mejoría tremenda. Aquí es donde podemos ver nosotros realmente el efecto de una conexión Darlington, porque como habíamos comentado, su principal objetivo es fortalecer la ganancia de corriente. Ahora finalmente, para terminar el ejercicio, entonces podemos determinar la ganancia de voltaje. Y según lo que habíamos calculado, esta se encuentra con el menos RC dividido entre 2 veces la resistencia equivalente 2. Entonces tenemos que RC es 3 kiloohmios y la resistencia equivalente 2 era de 0.124 ohmios. Aquí podemos ver lo que comentaba yo, que al ser tan baja esta resistencia equivalente 2, va a hacer que crezca la ganancia de voltaje. A pesar de que no esté aquí formando parte el beta y el beta no actúe directamente en la ecuación, pero sí afecta la resistencia equivalente de cierta forma. Y entonces la ganancia de voltaje finalmente nos va a dar de menos 12.096.8. También es un valor de ganancia grandísimo. Y originalmente la ganancia de voltaje de este circuito era de menos 264.5. Y ahora de menos 264 pasó a menos 12.096. Es decir, que ahora la ganancia de voltaje es 45 veces más grande que la que teníamos en el circuito original. Y esto se debe a la gran disminución de esta resistencia equivalente. Vemos que como está en el denominador, al disminuirse esta, aumenta el valor de la ganancia. Entonces tuvimos provecho por los dos lados. Al convertir este circuito a conexión Darlington, aumentamos 95 veces la ganancia de corriente y aumentamos 45 veces la ganancia de voltaje. Esa es una mejoría bastante buena para nuestro circuito. Aquí cabe aclarar que en cualquier circuito de conexión Darlington hay que ver los limitantes de los transistores, porque como estamos viendo, las corrientes son mucho más grandes en la segunda etapa. De hecho, nosotros podríamos agregar más etapas a la conexión Darlington y hacer uno que tenga 3 o 4 transistores, pero tenemos que tener bien claro que a medida que vayamos avanzando en las etapas, las corrientes van a ser mucho más grandes y los transistores tienen que ser capaces de soportar esos niveles de corriente. Esa es la única limitante que tendría este circuito, pero es una gran mejoría para cualquier circuito amplificador de los que estudiamos en el primer parcial.
Espero que esto haya aclarado el tema de la conexión en Darlington y nos veremos en una próxima clase.